a convertirse en una nación que habla como dragón, es decir, una nación que ahora está bajo la autoridad de la Roma papal. Y ahora sus decretos están encaminados en obligar a todas las personas a adorar los dogmas del Papa de Roma, o de lo contrario, pues no vas a poder comprar ni vender. Y por eso vemos a Donald Trump tratando de erigir un gran arco que es un símbolo del poder romano y que además tiene un ángel en la cima de ese arco que representa al dragón. Entonces, hermanos, lo que nosotros vemos es que aparentemente el dragón está obteniendo la victoria, pero ya Jesús lo derrotó, lo cual significa que el dragón está a punto de ser derrotado para siempre. Ahora miremos esto. En una segunda instancia, estos dos imperios que controlan el mundo, que son la Roma papal y Estados Unidos, están bajo la autoridad del dragón, pero el dragón ya fue derrotado, lo cual quiere decir que esos imperios están por colapsar porque están desplegando un poder absoluto, y ese poder absoluto revela su pronto colapso. Es el cumplimiento de la profecía de Daniel cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en donde vio una estatua con la cabeza de oro, los pechos de plata, las caderas y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro, en donde los 10 dedos de esos pies hacen referencia a 10 regiones de Europa, y luego el barro y el hierro hacen referencia a una unión de iglesia y Estado. En este caso, lo que nos revela ese sueño es que en los tiempos de esos reyes, Jesús hará colapsar esos imperios. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces corroboramos que la derrota al dragón en el cielo no es solo una derrota espiritual, sino que pronto se transformará en una derrota física, y esa derrota física es cuando los imperios del dragón colapsen. El poder militar del dragón está a punto de colapsar para siempre, y eso quiere decir que la sociedad como la conocemos está a punto de colapsar. Y este colapso de esos imperios, hermanos, es lo que nos revela la profecía de Daniel en el capítulo 12, versículo 1 al 2, como ese tiempo de angustia. Y aquí es donde nosotros como que tenemos una noticia dulce y amarga. La noticia dulce porque nuestra liberación se acerca, pero la noticia amarga es que el colapso de estos imperios implica dificultades que pueden ser económicas o de guerras o de desplazamientos a otras ciudades, o aceptar que nuestra realidad ha cambiado y que como nosotros veníamos viviendo, pues ya no puede seguir siendo igual, que aquello que dábamos por sentado de repente empieza a esfumarse. Son situaciones que además van a ser usadas por el príncipe de este mundo como armas en nuestra contra. Y es algo para lo que también tenemos que estar preparados, porque la intención precisamente es que los santos de Dios renuncien a guardar la ley de Dios. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y para nosotros es una frase bastante fuerte, ¿verdad, hermanos? Que se diga que los santos de Dios menosprecien sus vidas hasta la muerte. Pero en este camino a la santa ciudad no hay otra forma de obtener la victoria. Esto no es un concepto suicida de ninguna manera. Nosotros estamos llamados a preservar nuestra vida, pero tampoco podemos aceptar que el hecho de que seamos amenazados de muerte sea una excusa para dejar de guardar la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? Y eso no puede ser usado para violar los mandamientos de Dios. Claro que nosotros
debemos buscar proteger nuestra vida, pero nunca a costa de traicionar a Dios, de violar sus mandamientos. Sin embargo, aquí es donde de nuevo vamos a ver una agenda que va a ser el dragón en nuestra contra para buscar fragmentar nuestras mentes, como ya hemos estudiado. Un trauma basado en el control. Él va a usar eso en nuestra contra y es parte de las operaciones psicológicas que vamos a ver en el fin de los tiempos y que tenemos que estar apercibidos de estas operaciones psicológicas. Y algunos de esos métodos que el dragón va a usar van a ser métodos de choque emocional, de estrés, que van a ser usados a través de la televisión, las redes sociales y los periódicos, donde vamos a ser sometidos a presiones, a estrés, porque seremos bombardeados con noticias malas, noticias preocupantes, noticias de cosas malas que le ocurren a otras personas. Por ejemplo, subida de impuestos, aumento de la delincuencia, un gobierno inepto, desastres climáticos, sequías, incendios, inmigración, noticias que inclusive puede que no te estén afectando directamente a ti, pero que tú, debido a que estás viendo los noticieros, los periódicos y las redes sociales, estás viendo que son noticias que afectan a tu región o a tu nación. Y de esa manera está siendo manipulado psicológicamente, está siendo sometido a un estrés. Y aunque tú de pronto no seas consciente, eso es un peso que estás llevando a tus espaldas. Es una carga emocional que ellos están poniendo sobre ti sin que tú puedas notarlo. Y cuando tú miras, puede ser que aquello que ves en el noticiero ni siquiera esté pasando en tu ciudad o en tu barrio, ni siquiera sea tu realidad. Tal vez sea la realidad de otra región, que no tenga nada que ver contigo, pero eres sometido a un estrés, a una carga emocional, porque como ser humano sientes empatía, porque estas noticias malas están ocurriendo en tu nación. Todo esto hace parte de esta agenda de fragmentar tu mente y de hacer que te desmoralices, que te sientas deprimido, entristecido. Y yo creo que este es tema para estudiarlo mucho, aunque ya este video se me está acabando. Pero tenemos que entender que esta es un arma en manos del demonio. El arma del ataque psicológico, porque el objetivo es destruirte moralmente, en tus principios y en tu voluntad. Miremos que el demonio sabe esto, hermanos. El demonio mató a Jesús como hijo de hombre, pero no pudo matar sus principios, ni su moral, ni su voluntad. Lo que ocurrió entonces fue el efecto totalmente contrario. Antes de que él pudiera acabar con Cristo matándolo, lo que terminó ocurriendo es que nacieron millones de cristianos que empezaron a imitar los principios, la moral y la voluntad de Cristo. Por lo que a la final, el demonio matando a un Cristo, lo que hizo fue hacer que nacieran multitudes de Cristos por todas partes. Es decir, qué terrible derrota, ¿verdad? Él sabe eso, él sabe el error que él cometió en el madero, y es muy probable que el dragón, antes de buscar matar a un santo de Dios, primero busque desmoralizarlo, fragmentarlo, estresarlo, de manera de que poco a poco tú seas llevado a renunciar a tus valores morales, a tus principios, y luego que tu voluntad sea doblegada. Por lo que uno de los peores errores que podemos cometer como verdaderos cristianos en estos últimos tiempos es estar de continuo escuchando noticias, no solo en la tele, sino en la radio, pero también en las redes sociales, ¿verdad, hermanos? Porque ellos tienen agentes en las redes sociales y ellos buscan llevar las mismas narrativas a las redes sociales. Inclusive tienen agentes en la disidencia, personas que están mostrando noticias opuestas a lo que dicen en las noticias y que parece que son teoristas de la conspiración, que dicen parte verdad,
muchas veces son agentes que buscan poner sobre ti un estrés emocional y muchas veces pueden lograrlo. Algunos cristianos terminan volviéndose racistas porque ven en las redes sociales que los judíos hacen cosas malas y empiezan a generalizar. Todos los judíos son malos. O muestran a inmigrantes negros que vienen de África, llegan a Europa a cometer crímenes horrendos. Sale la noticia: el inmigrante negro violó a la muchacha. Sí, puede que sea cierto, pero es una noticia encaminada a desmoralizarte, a hacer que tú sientas odio a las personas de raza negra o a las personas inmigrantes. Y es un problema grave para los que son cristianos, ¿verdad? Cuando tú sientes odio contra personas que no te han hecho nada malo. Miremos que lo podemos ver también en el colapso del dinero. Todos sabemos que el dinero va colapsando y ya hemos visto que esto está siendo mencionado por muchas personas en las redes sociales, pero ellos involucran a los judíos como causantes del colapso financiero. Entonces vemos la narrativa, ¿verdad? Los judíos, todos ellos están en los bancos, todos ellos hacen parte de las altas cabezas en las organizaciones bancarias. En parte es cierto, pero no todos, ¿verdad, hermanos? No todos. Pero cuando tú empiezas a ver estos videos, estás siendo sometido a un trauma y tal vez no seas consciente, estás siendo desmoralizado porque tú empiezas a odiar a alguien que ni siquiera conoces solo por su raza. Y eso es un grave pecado, de manera que estás violando los principios de Jesús, estás siendo desmoralizado. Hermanos, en estos últimos tiempos tenemos que estar apercibidos de una agenda de desmoralización, en donde Jesús nos los advirtió claramente. La maldad se incrementará y el amor se enfriará, el amor de muchos. Estos son aquellos que se han desmoralizado, son aquellos que han perdido sus principios y que su voluntad se ha quebrado. Nosotros no podemos caer en ese error. Nuestro amor debe permanecer vivo. Sin embargo, hay una agenda muy clara, ¿verdad, hermanos? En donde hay un ataque psicológico en nuestra contra a través de la televisión, las redes sociales, los radios y los periódicos. Todo con el objetivo de que la población esté con su mente fragmentada, de manera de que pueda imponerse sobre ellos una terapia de choque en respuesta a este estrés postraumático, en donde luego viene la adoctrinación. Miremos un ejemplo de esto para que me entiendas. Veamos a la nación de Venezuela. Aquí vemos a una ciudadanía totalmente desmoralizada. Para el venezolano, a él le da la misma si Estados Unidos entra a su país, captura a Maduro y ponen a otro presidente que sea el que le dé la gana a Estados Unidos. Y eso en una sociedad, en una nación donde sus ciudadanos tienen principios, valores y moral fuerte y aman su nación y tienen un patriotismo fuerte, pues jamás pudiera concebirse, ¿verdad? Por supuesto que los americanos jamás aceptarían que una nación externa cambie a Donald Trump y ponga a otro presidente, porque la moral de Estados Unidos es fuerte en torno al patriotismo. Pero los ciudadanos de Venezuela han sido desmoralizados debido a tantas situaciones difíciles y duras